y a José Luis Esper, un economista muy filoso, que ya le damos las buenas noches, que está en nuestro móvil. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien. La primera pregunta es, ¿piensa que Mauricio Macri, el gobierno de Cambiemos, está gobernando para los ricos, por ejemplo, como dice la oposición? Bueno, ¿de qué oposición es la que dice que gobierna Por para los ejemplo, el ricos Frente para Macri? la Victoria. El Frente para la Victoria, que tiene casos de corrupción como hongos, habiendo favorecido a delincuentes como los ha favorecido, pero por favor, si hay alguien que no puede hablar de estar favoreciendo a los ricos o quejarse de que haya alguien que favorezca a los ricos, es el Frente para la Victoria, que más que un partido político, una facción, parece una asociación ilícita. Yo no creo que Macri esté gobernando para los ricos de ninguna manera. Lo que pasa, alejándome un poco de la política y mirando solo lo que es estrictamente económico, luego de que se hicieron las cosas que se hicieron durante 12 años, un verdadero estropicio y mamarracho con la economía del país, esos estropicios y mamarrachos terminan en ciertas cosas, o hay consecuencias como a raíz de las cosas que se hicieron, y el hecho de haber devaluado, ajustar tarifas, eliminar el cepo, son consecuencias inevitables de lo que se hizo en los 12 años previos. Estamos viviendo los coletazos entonces del kirchnerismo. Sí, no le quepa duda. A ver, el gobierno de Macri, yo le diría, ha cometido un montón de errores, por supuesto, pero es más, yo creo que el principal error que comete es estar diciendo que a partir del segundo semestre todo va a mejorar, porque a lo mejor mejora todo, ojalá que mejore todo. Ahora, no hay ninguna evidencia todavía de que todo vaya a mejorar. El eslogan de que todo mejora a partir del segundo semestre es un eslogan que, si lo ponen en términos de deseos, creo que no hay ningún argentino bien nacido que no desee que eso ocurra. Obviamente yo estoy entre los argentinos que más desea que eso ocurra, pero en economía las cosas son números, son las cosas que pasan, es lo de las decisiones que se toman, y todavía no hay datos concretos que aseguren que el segundo semestre vaya a mejorar. Lo que el gobierno de Cambiemos debería decir, que lo dice a veces, pero debería ser un solo discurso, es que acá se heredó una situación crítica que podríamos haber terminado en otra de las tantas crisis que tuvimos en el pasado, como Rodrigazo, el fin de Martínez Dios, la hiperinflación o el 2001, y ni hablar de que todo va a mejorar a partir del segundo, tercero, cuarto o el primer trimestre del año pasado. Que la buena noticia, que la sorpresa, sea que a lo mejor todo mejora en algún momento del futuro, pero ser muy concreto, porque el gobierno de Cambiemos a veces dice, como hoy lo escucho a Macri, o lo leí a Macri, mejor dicho, decir, que estuvimos a punto de estallar por los aires, ahora al mismo tiempo dicen que en el segundo semestre todo va a mejorar. Es poco serio decir una cosa y la otra. Yo creo que lo que debería decir el gobierno de Cambiemos es, estuvimos a punto de estallar, pero si estuvimos a punto de estallar hace 5 meses, no es que 5 meses después ya estamos ahora a punto de ser Suiza. No, esto va a ser muy peleado y ojalá que todo mejore a partir del segundo semestre. Pero eso es un deseo, no es una realidad. Claro, pero no se hace política o economía con deseo y se está jugando con la ilusión de mucha gente que hoy no llega a fin de mes. ¿Y que usted cree que diciéndole a la gente que todo va a mejorar, la gente va a vivir mejor? No, yo creo que no. La ilusión esa porque no llega a fin de mes. Yo creo, mire, con la mentira a la larga no se va a ningún lado. Es más, el gobierno de Cambiemos se enfrenta también con el hecho hoy de que muchas cosas que dijo en campaña no las ha podido cumplir. Decir que esto no iba a ser muy diferente a lo que era el kirchnerismo, bueno, en algunos aspectos es muy diferente, en otros no tanto, pero en algunos aspectos es muy diferente. Y eso le ha quitado credibilidad al gobierno de Macri. Mire, yo creo que sería bueno para Argentina dejar de validar a la mentira de corto, mediano y largo plazo para gobernar o hacer campaña. Expert, Verónica Recia lo saluda. Recién usted dijo... Buenas noches. Buenas noches. Eso es un deseo, no una realidad, hablando de la reactivación económica para este segundo semestre. Sí. ¿Usted qué entiende de la materia? ¿Cuándo podríamos los argentinos empezar a creer que la Argentina se va a reactivar económicamente? Cuando empecemos a ver algo de reactivación, que todavía no la hay. A ver, desde la devaluación hay cosas que no han cambiado, por eso digo, como nada ha cambiado desde la devaluación para acá,
¿por qué motivo vamos a pensar que ya viene la reactivación económica? Yo le voy a dar algunos motivos por los cuales podríamos pensar que puede venir, pero hay otros por los cuales no. Desde que Argentina devaluó, eliminó el cepo cambiario, tomó la sabia decisión el gobierno de Macri de sacarnos del default, yo le diría, hay un sector que está creciendo de manera significativa, que es el sector agropecuario, pero después no hay muchos otros sectores de la actividad económica que estén creciendo, es más, el resto está cayendo la industria, hasta ahora estuvo cayendo la construcción, ha caído también la venta en los comercios. Sí, yo le diría, salvo el sector agropecuario, que es el único que está creciendo, esto es lo que viene pasando en los últimos 5 meses o 4 meses, desde que se devaluó, un poquito más. Por lo tanto, como nada cambió recientemente respecto de eso que viene ocurriendo hace 5 meses, no hay ningún motivo objetivo para decir todo mejora en el segundo semestre. Insisto y repito, yo no estoy negando esa posibilidad. Lo que digo es, mire, yo como economista profesional, mirando los números, no hay nada que indique que todo va a cambiar en materia de actividad económica, sí, hasta ahora. Mirando hacia adelante, el blanqueo, ¿por qué se lanza hoy? Se lanza ahora cuando se podría haber lanzado mucho más adelante, incluso mucho más cerca de que comenzara a regir este acuerdo que Argentina ha firmado, este tratado, mejor dicho, que Argentina ha firmado en el contexto de la OCDE con otros 101 países de intercambio automático de información. Se lanza ahora porque el gobierno ve que la economía no arranca. ¿Y por qué el blanqueo es un argumento que podría ponerle piso a la caída de la actividad económica y eventualmente pensar que a partir de ahí comience la recuperación? Porque a partir del 1 de enero de 2018, si es que comienza a regir este acuerdo, que se ha firmado para que comience a regir ahí, a pesar de que hay que recorrer un camino enorme hasta ahí, mire, tener dinero negro va a ser una complicación para cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Y a lo mejor el blanqueo es exitoso en cuanto a blanquear plata. ¿Cuánta plata puede ingresar? Eso está menos claro. Pero a partir del blanqueo empieza a haber un gran incentivo a tener, en lugar de bonos de un país extranjero, a tener bonos del gobierno argentino porque están exentos de ganancias, por ejemplo. Y puede ser que entre plata, y puede ser que por la entrada de plata a lo mejor ello ayude a ponerle piso a la caída o ponerle un parate en la caída y pensar que a lo mejor puede reactivarse. Pero esto es, yo le diría, lo más concreto que hay hacia adelante que puede llegar a poner un piso a la caída. Pero hasta ahora, insisto, no hay elementos objetivos. La otra cosa que podría ayudar a ponerle en piso la caída y eventualmente pensar en la recuperación económica es si baja la tasa de inflación. Sí. Pero esas dos son las únicas dos cosas. Ahí vamos a la tasa de inflación, pero hablando de tasas y como economista y que sabe de políticas económicas, con un 35% que están dando algunos bancos de interés, ¿se puede reactivar la economía? Bueno, 35% de interés es la tasa pasiva, la tasa activa, o sea, la tasa que los bancos cobran para tomar plata prestada está mucho más arriba de esa tasa. Por eso el consumo está cayendo. Claro. ¿No? Por eso la inversión, salvo el sector agropecuario que está importando algo de maquinaria y equipo y hay alguna reactivación en fábricas locales de maquinaria para el campo, no hay una inversión que esté creciendo, sino todo lo contrario. Claro, no puede haber inversión con esas tasas. Sin duda, claro, obviamente, y consumo tampoco. Por eso insisto con la idea de que hay ningún elemento objetivo hasta ahora para pensar que ya empezamos seguro un segundo semestre mucho mejor con la actividad económica. Sí hay dos que pueden ayudar a ello, que es el blanqueo, y yo creo que se lance hoy el blanqueo y no dentro de un año, por ejemplo, es una clara demostración de la preocupación del gobierno por la recesión económica que venimos sufriendo desde, yo diría, octubre del año pasado, por lo menos, y la baja en la tasa de inflación, no hay otra cosa. Sobre eso le iba a preguntar, según sus números, ¿el país sigue en recesión? ¿Seguimos en recesión hoy? Sí, claro, la recesión, a ver, la caída en la actividad económica comienza fines de septiembre del año pasado, principios de octubre, y desde octubre por lo menos, así que ya llevamos adentro 8 meses prácticamente, ya que mayo ya está jugado, 8 meses de caída en la actividad económica, claramente se puede decir que estamos en recesión. Y teniendo en cuenta que esta recesión viene ya desde el año pasado, Expert, y que la situación económica de las pymes, que conforman justamente el 70% de producción de un país, digamos,
¿Cuánto puede aguantar una pyme entonces si recién se va a reactivar la Argentina, según sus palabras, estimativamente de acá a un año? No, yo no dije de acá a un año. Yo no tengo idea de cuándo va a comenzar la reactivación. Yo, si usted me quiere poner un título, Esper no sabe cuándo comienza la reactivación. Yo no quiero vender ni pesimismo ni humo. No frente a una pyme y lo estoy escuchando a usted y le hago Sí. esta pregunta, ¿cómo me asesoraría, digamos, como presidente de una pequeña y mediana empresa? ¿Tengo que aguantar durante Bueno, cuánto tiempo? Primero que con una empresa que me contrata a mí hablamos de cosas de su empresa, de su actividad que son absolutamente privadas. Por eso yo no doy consejos al voleo jamás de qué tiene que hacer la pyme, la gente, una gran empresa, una multinacional, un autónomo con su actividad y con su plata. Yo lo que brindo es opinión e información de la macroeconomía, que después la gente la use para lo que quiera. Yo lo que digo es, insisto, hay elementos objetivos para pensar que la tasa de inflación va a bajar, porque la política monetaria que determina la tasa de inflación ha sido una política monetaria donde la cantidad de dinero viene creciendo cada vez menos. Así que yo diría, sin duda que Argentina va a tener una tasa de inflación más baja. ¿Cuánto más baja? Tampoco lo tengo claro. No sé cuánto más baja del 4% de enero a marzo. Del 6,5% de abril, obviamente va a ser más baja, pero no tengo claro cuándo comienza la reactivación. Eso le iba a decir. Es lógico o sería esperable que baje porque venimos de un 3, 4, 5, 6% de inflación, que es una barbaridad. Entonces, cualquier mínima baja, uno puede decir, bueno, es un alivio, pero venimos de tasas altísimas de inflación. Sí, mira, es que yo creo que hay que volver un poco sobre los pasos y no olvidarse, y este para mí es el grave error estratégico político de Cambiemos, que es, yo no hablaría directamente de lo bien que nos va a ir en cualquier momento, yo hablaría de que se ha heredado una situación casi crítica y que se está luchando de una manera muy particular incluso para evitar que Argentina tenga la quinta crisis en 40 años. Yo hablaría, si hay que hacer declaraciones políticas, yo la verdad que cerraría la boca y trabajaría nada más, pero si el gobierno de Cambiemos quiere decir algo, mire, que diga eso, no que venda humo, porque la verdad la situación es complicada. Ayer entrevistamos a un colega suyo, es diputado nacional, Marco Labaña, y le queremos pasar un fragmento, porque tiene que ver con los tarifazos, a ver si usted está de acuerdo o no. ¿Puede ser? 30 segundos. Como no. Igualmente aclaro, ¿no? Siempre es bueno cuando uno va a opinar de lo que dice otro, que esté ese otro, pero bueno, ¿no? No hay ningún problema. Como disparador, si quiere. Dele. A ver. ¿Usted ve cómo percibimos nosotros que parece que se viene una ola de amparos contra los tarifazos, por ejemplo, en el sur de nuestro país? En Bariloche la justicia federal ya falló a favor del intendente y esto hace pensar que lo que ocurre en Villa La Angostura con la presentación de la Cámara Empresarial suceda lo mismo. ¿En qué lo basan? En que muchas pymes van a cerrar. Entonces hay, por ejemplo, en el conurbano bonaerense, hasta clínicas que están presentando recursos de amparo. Sí, y vas a ir también en residenciales en parte del interior de Buenos Aires, donde las temperaturas son realmente también muy bajas, que tienen temperaturas, no las mismas que el sur, pero tienen temperaturas muy bajas y donde tienen en esas regiones tienen un consumo de gas, de electricidad muy importante para calefaccionar. Creo que viene en ese sentido... por lo menos los reclamos, habrá que ver la justicia cómo los evalúa y que falla, ¿no? El tarifazo afecta, ¿no? Está afectando a localidades muy importantes del país, a las pymes, al sur de nuestro país. ¿Me está preguntando a mí o Labaña? Sí. No, le estoy preguntando a usted. ¿Qué opina? Perdón. No, como yo no lo veía, Labaña no sabía. Bueno, a ver, sobre Labaña puedo opinar poco porque lo vi muy lavado lo que dijo. Sobre el tarifazo yo le diría, primero, insisto con la idea, Argentina estuvo a punto de tener la quinta crisis en 40 años y nos salvamos raspando, y es más, todavía la crisis uno la puede mirar por el espejo retrovisor del auto. La segunda cosa, por las cosas hay que pagar lo que las cosas valen. Y es mentira que existan cosas gratis en este mundo, lamentablemente para los políticos, ¿no? Pero aquellos que se oponen abiertamente, después podemos discutir el caso por caso, pero el caso por caso es la excepción a la regla, no es la generalidad. Aquel que dice que no puede pagar o que no hay que pagar el tarifazo,
que sea franco y le diga que el tarifazo, esa persona quiere que la paga salustriana, con más inflación y con más devaluación. Porque en algún momento, si acá no hay ajuste de tarifa, y lo estoy llevando al extremo, obviamente, pero para que se entienda el concepto, si acá nadie quiere pagar el tarifazo, aquí la gente tiene que saber que la inflación va a ser mucho más alta de la altísima que ya va a ser este año, y la inflación es una fábrica de pobres. Así que la persona que como concepto, después los números y caso por caso es otra cosa, se opone al ajuste de tarifas, yo le diría, es una persona que no tiene escrúpulos directamente, porque está pidiendo que el pobre pague la tarifa de su consumo de gas, de electricidad. Así que no hay almuerzo gratis, no hay nada gratis en la vida, y menos una tarifa del servicio público. ¿Y no se podría haber hecho de forma gradual? Perdón, sí, se podría haber hecho gradual o en muchos casos gradual. Y otra cosa muy importante, para los políticos inescrupulosos que ahora andan detrás de amparos para que no se apliquen los tarifazos, yo le diría lo siguiente a los señores de las provincias, ya sean gobernadores o municipios. ¿Sabe cuánto era la recaudación de los municipios más las provincias en el año 2002-2003, antes que comenzara la década ganada? 33.000 millones de pesos. ¿Sabe cuánto era en 2015, antes de la evaluación? 860.000 millones de pesos. Ahora, casi 30 veces más. Déjeme terminar, por favor. 30 veces más. ¿Me va a decir que ninguno de estos que andan llorando por los juzgados pidiendo amparos contra el tarifazo podría haber ahorrado algo para subsidiar o para ayudar a la pyme, a la gente que no puede pagar el tarifazo? Ninguno se quedó con un solo peso. ¿Qué han hecho con esos casi 830.000 millones de pesos de más de recaudación que la clase política tenía? Otra cosa, en el caso de los gobernadores de las provincias del sur, que son las provincias hidrocarburíferas, están recibiendo otro subsidio inescrupuloso de los que cargan nafta en todo el país, porque estamos pagando una de las naftas más caras de América Latina y sin duda uno de los barriles de petróleo más caros del mundo. ¿Para qué? Para que los gobernadores de provincia de hoy tengan más plata que cobran por regalías para poder seguir con la fiesta política. ¿No tuvieron plata? ¿No pueden usar esta plata para ayudar a las pymes que se funden y a los empleados que no llegan a fin de mes por el tarifazo? Lo entiendo, pero por ejemplo estamos viendo en imagen partida, mientras usted nos da su opinión, por ejemplo, que hoy en el frente, en el centro cívico en Bariloche, se manifestaron, digamos, contra las tarifas de gas unas 5.000 personas, que no son ni empresarios ni pymes, sino gente que común y corriente que dice no voy a poder pagar mi tarifa porque tengo que calefaccionar mi casa, y no es lo mismo vivir en Capital Federal que en Bariloche y que en el sur de nuestro país. Y además, ¿no? Andrés, hablamos de tarifas para personas que subieron de 300 pesos a 3.000, 4.000 pesos. Digo, ¿eso no se pudo haber tenido en cuenta? Obviamente que sí, pero obviamente que sí, que hay muchos de esos casos a tener en cuenta. Hace unos días incluso compartí el lugar en un programa de televisión donde una persona que vivía en una casilla con plan social, que pagaba 280 pesos antes del tarifazo, ahora le llegó una factura por 4.000. Lo vi en Lomas de Zamora. Directamente de la base de datos. En Lomas de Zamora. Ahora, casos como lo que ustedes comentan, pero por supuesto que hay, y hay que atenderlos, por cierto. Ahora, cuidado con estos pillos que se ponen detrás de los reclamos justos en muchos casos de la gente, como gobernadores, intendentes municipales, que se fumaron el boom de recaudación más extraordinario de la historia y hoy no tienen un solo peso para ayudar a los que los votaron. Cuidado. Ahora, Esper, usted recién decía, y realmente muy interesante lo que nos comentaba, respecto de la recaudación de estos gobernadores que ahora están realmente preocupadísimos con este tarifazo, que recaudaban en el año 2002 30 veces más. Ahora, en el año 2014, 30 veces más de lo que recaudaban en el 2002 y no han tenido, digamos, la previsión de guardar, de tener una caja para estas reservas en las épocas de vacas flacas. Ahora, ¿no pasó lo mismo con todas estas empresas que tienen concesiones interminables y que dicen así no se puede, así no se puede? Sin embargo, han recibido subsidio del Estado. La diferencia ahora es que la tarifa para estas empresas, estoy hablando de energía, de la luz, del gas, del agua, no es que aumentaron la tarifa, simplemente ahora quienes subsidian esas empresas somos los usuarios. Entonces, ¿estas concesiones no cometieron el mismo error que estos gobernadores? No, a ver,
A partir de que asume el gobierno de Néstor Kirchner, la decisión estratégica, muchos lo vimos en ese momento, ahora el grueso de la gente debería darse cuenta ahora, fue destrozar a las privatizadas para quedárselas el gobierno, estatizándolas o entregándole a sus amigos, o dejarlas con la soga al cuello para que no pudieran ni hablar sobre lo que estaba pasando acá. Entonces, lo primero que hay que tener claro es que si Argentina se quedó sin energía, si se quedó sin gas, sin luz, por eso teníamos que importar todo hasta fin del año pasado, es como consecuencia del desastre de una política energética que llevó a la quiebra a casi todas las empresas generadoras de algún bien vinculado con la energía, ya sea gas o electricidad propiamente dicha. Así que cuidado, acá como concepto, que haya excepciones de delincuentes en el medio, en este país de ladrones que es Argentina en general, yo no voy a poner la mano en el fuego por ninguno, pero como concepto, acá las empresas proveedoras de energía eléctrica, de gas, estaban fundidas a fin del año pasado. Lo que estamos hablando ahora es que a lo mejor asuman la cabeza, ¿no? Que pasan a ser mucho más ricas que antes. A ver, ayer en Marcos Labaña le preguntamos, y se lo vamos a preguntar a usted también, ¿cuánto estima que va a ser la inflación al terminar este año? Marcos Labaña, lo escuchamos, nos decía esto. A ver. Quería volver un segundo, Marco, sobre la cuestión de la inflación, ¿no? En el contexto que usted describe, de una teoría, digamos, monetarista, de suba de tasa, de contracción del circulante, que deprimen la actividad económica, pero pueden contraer la inflación, pueden diluirla. Esa contracción de la inflación, esa baja de la tasa de inflación, ¿puede también entonces el gobierno en ese contexto tomarlo como un mérito político o va a quedar envuelto en una situación muy crítica que el dato de inflación va a ser uno más? Yo creo que primero la situación va a ser crítica, después no creo que puedan mostrar muchos éxitos, por lo menos este año, en términos de la tasa de inflación. Vamos a terminar en una inflación anual, el 2016 va a terminar con una inflación entre 35 y 40%. No, pero usted sabe, diputado, un nivel de inflación muy elevado. Sí. ¿Espera usted, tiene una aproximación de la inflación a la que podemos llegar a fin de año? Sí, me parece un número muy probable, entre 35 y 40%. Altísimo, pero ¿no? para que la gente entienda. Sí, es una inflación altísima. Ahora, pero de nuevo, altísimo. ¿Sabe por qué la consideramos altísima la inflación también? No solo porque es alta, sino porque acá, insisto con el error de Cambiemos, de haber prometido que la inflación iba a bajar mucho este año, que la economía iba a reactivarse. No, miren, señores de Cambiemos, si ustedes asumieron, como ustedes dicen a veces, en una situación a punto de estallar, ¿qué está prometiendo? Que la inflación va a ser más baja este año y que vamos a reactivar sí o sí a partir del segundo semestre. Esto es una estupidez y un error grande que sigue cometiendo el gobierno de Cambiemos incluso. Este era un año para decir, señores, asumimos una situación crítica, una bomba a desactivar, este año vamos a tener que devaluar, ajustar tarifas, este año la inflación va a ser más alta que el año 2015, no vamos a crecer, apechuguémosla, esto va a ser sangre, sudor y lágrimas. Eso es lo que hubiera dicho yo, porque ahora en el segundo semestre vamos a suponer que el gobierno baja la inflación a menos del 2% sobre el final del año. Entonces el gobierno de Macri va a decir, ¿vieron? Logramos una baja drástica de la inflación, como ha dicho Macri. Y si la actividad económica no arranca, ¿podrá cosechar el rédito político de la baja en la tasa de inflación, Macri? ¿Me entiende? La economía es un combo de cosas, no es solamente la inflación, ni el dólar, ni la actividad económica, es un montón de cosas. ¿Y cómo va a quedar el poder adquisitivo? Sí, la inflación va a ser cercana al 35-40%, pero cuidado, que Cambiemos puede llegar a decir que la inflación terminó siendo 25%. ¿Cómo? Se lo anticipo desde ahora. Puede ser que al final del último trimestre del año la inflación esté entre 1,5 y 1,7. Puede ser. Si estuviera en ese nivel y si uno anualiza ese número, o sea, si lo eleva a la 12 da 25. Pero no es la inflación que se mide habitualmente diciembre de cada año contra diciembre del año anterior. Diciembre de 2016 contra diciembre de 2015 va a estar entre 35 y 40%. Y hay mucho miedo en el sector de los trabajadores respecto del poder adquisitivo del sueldo. ¿Usted cómo cree que va a quedar el poder adquisitivo de las personas que trabajan después de todo esto que estamos hablando? Bueno, a ver, hoy el poder adquisitivo claramente está cayendo porque todavía tenemos en promedio salarios viejos con la inflación nueva. Puede ser que esto se mitigue a partir de finales de este segundo trimestre y ahí está un tercer argumento, además del blanqueo y de la baja en la tasa de inflación, o si usted quiere ya la baja de inflación
lo contiene, que es que a lo mejor los salarios reales dejan de caer en la segunda parte del año. Claro. Esper, usted hablaba al principio de las campañas, las promesas que se hacen en campañas, ¿no? Y Mauricio Macri, recuerdo que una de sus promesas fue bajar el gasto público. ¿Lo está cumpliendo? No, a ver, hasta ahora, bajar el gasto público. Yo le voy a contar con un poquito de detalle, aunque sea tedioso. A ver. Mire, la mejora de las cuentas públicas que está ocurriendo hasta ahora, que la hay, es absolutamente cuestionable y transitoria porque está basado en subejecutar la obra pública, al mismo tiempo que el gobierno de Macri promete todos los días una nueva obra pública. Sí. Y en no pagar algunos gastos que se pueden no pagar sin generar caos y sin aclarar la crisis que se vive, que es el pago a los que proveen bienes y servicios del Estado o, como le decía antes, la obra pública. Pero no es una baja genuina de gasto de ninguna manera, porque, insisto, al mismo tiempo que el gobierno está ejecutando el 60% del presupuesto de obra pública que se sancionó a fines del año pasado, no para de prometer obra pública, así que en algún momento ese gasto se va a realizar e incluso exceder. Y mirándolo desde el punto de vista de la caja de los pesos del Estado, la mejora está basada en el no pago, y eso es insostenible, porque algún día, si usted sigue sin pagar a los proveedores del Estado, no va a tener ni papel higiénico a lo mejor, ¿no? Acordémonos el ejemplo de Venezuela, para ser extremista, pero simplemente para ser gráfico. No hay una mejora genuina de la situación fiscal de ninguna manera. Y a todo esto hay que sumarle que los que estamos en blanco y los que pagamos impuestos, trabajamos casi medio año para pagarle al fisco. Es tremendo. Bueno, Argentina ha reeditado en la última década en particular una suerte de nueva esclavitud en el mundo, que es la esclavitud impositiva. Esclavitud impositiva por el hecho de que un país de ingresos medios abajo como Argentina, que la gente que está en blanco más de la mitad del año trabaje solo, aunque no se dé cuenta, para pagar impuestos, yo le diría es absolutamente indefendible. Y si encima la contracara del gasto público es la ineficiencia, el amiguismo, el clientelismo, o como en la última década, la contracara del robo, y obviamente es más indefendible todavía. Ahora, bueno, en algún lugar, aquellos que defendían el Estado presente, aquellos amantes del tamaño del Estado, que el Estado metido en todo, que esté metido en todo, los que defendían la petrolera estatal, los que defendían la aerolínea de bandera, bueno, acá tienen, estos son los costos de todos esos sueños medio ridículos, del Estado presente, de la soberanía hidrocarburífera, etcétera, etcétera. ¿Y la inflación no es como un impuesto más sobre nuestras cabezas? Sí, claro. La inflación, yo le diría, es el impuesto menos progresista que hay. Cuanto más progresista alguien decida, se diga ser, más ortodoxo desde el punto de vista de la inflación debería ser, porque la inflación es el peor impuesto para el pobre. Es el peor impuesto. La inflación es el impuesto que genera más pobres que cualquier otro. Así que, por lo tanto, cuanto más sensible sea alguien socialmente, más a favor debería estar de una baja, de una tasa de inflación de primer mundo, no más de 2 o 3%. Expert, el Banco Nación ha sacado una línea de créditos hipotecarios que realmente es muy necesaria, sobre todo para la clase media que se ha visto dejada de lado, ¿no?, durante estos últimos 10 años, si se quiere, cuando estaban en el poder los Kirchner. Me pregunto yo si usted recomendaría a cualquier persona que tiene algún ahorrito previo para pagar ese 30 o 20% que no cubre el crédito hipotecario, si es momento de tomar un crédito hipotecario hoy en la Argentina. Bueno, yo no le voy a responder si hoy es el momento para tomar un crédito, sí le voy a responder que dado que esos créditos tienen subsidio, puede ser una tasa bonificada, me parece que son tasas por ahora accesibles, le diría. Si no hubiera subsidio, le diría que son tasas, como por ejemplo la otra línea, que no es del Banco Central, pero la de UBI, la unidad de vivienda. Sí. Esa es una línea que se ha transformado y se va a transformar en cara. Ahora, tampoco nos engañemos. Yo les dije al principio que no hay nada gratis. Sí. El subsidio del Banco Nación alguien lo paga, ¿eh? Tengámoslo claro eso. No hay nada gratis en economía. Y hablando de economía, pero ahora la economía en negro es altísimo, 30-34%. A ver, Andrés, los que estamos en blanco, cuando yo le digo, usted me lo dijo también, que trabajamos más de la mitad del año, aunque no nos demos cuenta, solo para trabajar impuestos. O sea, imaginémonos 6 meses del año
donde uno va a trabajar por lo menos 20 días al mes, estar 8 horas de esos 20 días trabajando solo para pagar impuestos. ¿Cuánto daríamos nosotros por no estar en blanco? Algo. Porque uno vino a la vida para disfrutarla, no para pagar impuestos, ¿no? Sí. Y por los impuestos que paga uno debería recibir cosas del Estado, no la porquería que recibe hoy todavía. No, pero además... En la última década lo único que hemos recibido fue robo, ¿eh? El robo para la corona porque la kirchnerista. contracara de los impuestos es la corruptela. Exacto. Sí, no, pero mire, cuidado, metámonos en la cabeza. Somos esclavos impositivos, en primer lugar, por todo lo que pagamos de impuestos, no porque se malgasta. Olvídese, en Argentina no hay ninguna chance de tener un Estado suizo, un Estado noruego. Olvidemos, no, seamos prácticos. Por más que a un progre le encante el tamaño del Estado grande, mire, olvídese, en Argentina somos argentinos, no somos noruegos. Entonces acá tenemos que tener un Estado mínimo. Y el mínimo, ¿sabe para qué? Porque cuanto más progresista uno sea en Argentina, Sí. por el tipo de servicio civil pésimo que tiene, cuanto más progresista sea, al revés de estar pidiendo un Estado grande, dado el desastroso servicio civil que tiene, porque no tenemos noruegos metidos en el Estado, más chico es el Estado que debería pedir. ¿Por qué? Porque de esa manera va a tener que pagar menos impuestos a la gente. Si hay menos tamaño del Estado, hay más chance de que no haya déficit. Y si hay menos chance de que haya déficit, más baja va a ser la tasa de inflación. Menos chances hay de someter a la gente a devaluaciones salvajes como la que hemos tenido en el pasado, que aniquilan los salarios reales y generan pobres. Mire, en los últimos 30 años, el Estado argentino, de pasar de llevarse aproximadamente 20% del PBI y 25% del PBI, o sea, una cuarta parte del año trabajando, se ha pasado a llevar más de la mitad de lo que trabajamos, o sea, se ha más que duplicado el tamaño del Estado. Así que el Estado presente, aquellos que lo deseaban finalmente lo tienen. Ahora, por culpa de tener ese Estado, y las crisis que ha generado ese tamaño del Estado por los déficits fiscales, la pobreza en los últimos 30 años, en promedio, está en 30%. Claro. 30% de pobres a valores de hoy, de la población de Argentina de hoy, estamos hablando de más de 12 millones de personas pobres, y si uno tiene en cuenta los 5 o 6 puntos que ha subido la pobreza a partir de enero de este año, estamos hablando que en Argentina 35% de pobres, sobre 42 millones de personas. Estamos hablando de casi 15 millones de personas pobres en Argentina, o cerca. Ahora, lo grave es que no es que tenemos 12 millones de personas pobres hoy, sino que si la población argentina hubiera sido la misma en los últimos 30 años, hubiéramos estado 30 años con 12 millones de personas pobres. 30 años durante los cuales el Estado argentino pasó de llevarse 3 o 4 meses de trabajo nuestro con impuestos a llevarse más de la mitad. Así que yo diría, los que defienden el Estado argentino no tienen un solo argumento para defenderlo. Están mal de la cabeza que otra cosa. La última pregunta que quiero hacerle es, dígame si se puede entender que un gobierno tenga como objetivo bajar la inflación con esta serie de tarifazos y de aumentos permanentes, por ejemplo en la nafta y en otras cuestiones que impactan directamente, ¿no?, en lo que es la inflación de un país. No, es ridículo. Es un objetivo absolutamente ridículo. Por eso yo, en algún momento de esta charla, les dije, mire, si hubiera sido Cambiemos, hubiera prometido en este año como mínimo solo sangre, sudor y lágrimas, porque heredó una bomba de tiempo del gobierno anterior. Y hubiera dicho, si hubiera tenido que hablar de economía, hubiera dicho, mire, nosotros vamos a tener una inflación más alta en 2016 que el año pasado, porque tenemos que devaluar, tenemos fundido al campo, a los productores de citru, a los productores de leche, a los productores de uva, y además la actividad económica no va a crecer. Nos quedamos con esa última... Eso es lo que hubiera dicho. Nos quedamos con esa última reflexión. Esper, muchísimas gracias por haber estado... Por nada, buenas noches, un placer. Con nosotros. Muy interesante. Gracias, hasta luego.